Seguramente subiste de peso, la ropa ya no te queda como te gustaría, no te ves como te gustaría en las fotos, no te gusta lo que ves en el espejo y eso ya se te frustra, te hace sentir decepcionado, entonces quieres solucionarlo, pero por ahí sientes que no tienes el tiempo suficiente para hacerlo por el trabajo, porque te la pasas trabajando, entonces literalmente no te da el tiempo, o como esa falta de tiempo viene de que trabajas mucho, cuando tienes que hacer ya sea ejercicio o cuando tienes que prepararte con la comida, estás muy cansado como para hacerlo. Entonces, si este es tu caso, en este video te voy a explicar cómo le hice para mantenerme definido por un año completo, incluso entrenando 2 veces por semana. Ha sido esta una de las etapas más intensas en trabajo que he tenido en mi vida y fue de hace unos 4 años, no recuerdo, tiene más o menos como 4 años, que fue cuando yo estaba empezando en todo esto y no solo me dedicaba a ayudar a hombres a bajar de peso, sino que además yo tenía otro trabajo aparte en una empresa normal donde tenía que estar viajando una semana completa, una vez al mes, entonces tenía dos trabajos y bueno, era muy complicado. En este video te voy a decir exactamente cómo le hice para que tú también puedas deshacerte de la grasa, incluso la grasa abdominal, aplicando algunas cosas de las que vamos a ver en este video. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Tenía poco tiempo porque tenía dos trabajos, ¿bien? Entonces ya no tenía la misma rutina de antes, no era como por ejemplo cuando estaba en la universidad y seguramente a ti también te pasa, tienes más responsabilidades, ya no tienes 20 años como para estarle dedicando más tiempo al ejercicio y ya no tienes tanto tiempo libre. Entonces me di cuenta de la cruda realidad que era que no iba a poder mantener el físico que tenía o no me iba a poder mantener en forma haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo dependía de la cantidad de ejercicio que estaba haciendo. Yo dependía de tener no la rutina perfecta o no la alimentación perfecta, pero sí algo mucho más limpio y que requería de más tiempo para tener todo organizado, hablando de comida. La mayoría piensa que necesita más tiempo, pero normalmente no necesitan más tiempo, necesitan algo más que vamos a ver dentro de este video. Si necesitaras más tiempo, no habría tantas personas con menos tiempo que tú que están en forma. Entonces, vamos a ver cómo le hice durante ese año muy intenso de trabajo, cómo le hacen otras personas que tienen menos tiempo, cómo logran, y no es disciplina, no es simplemente que tengan más tiempo, ninguna de las dos. Específicamente, yo hice 5 cambios entre lo que estaba haciendo cuando tenía más tiempo y dependía de este para estar en forma y la etapa en la que tuve menos tiempo y que pude mantenerme. Uno de estos cambios que te voy a enseñar a continuación fue la clave y fue el que más impacto tuvo comparándolo con los otros 4. Entonces quédate en el video para poder escucharlo e implementarlo si es que aplica a tu caso. Cambio número 1. Este puede sonar muy simple, muy obvio, pero puede terminar haciendo la diferencia completamente, que es pasé a entrenar en casa. Entrenar en casa es incómodo, se me hace incómodo. Aquí algo que me pasa es que aparte en donde yo entreno, que es en el garage, se llena todo de tierra, es incómodo, obviamente no tengo el mismo equipo, no me motiva tanto, no me ayuda tanto a despejarme como entrenar en un gimnasio, porque en un gimnasio, digo yo que trabajo en home office, en un gimnasio pues me despejo más, salgo de casa, veo gente, ¿no? Entonces eso me ayuda y hace el ejercicio mucho más atractivo, mucho más divertido también, más cómodo sobre todo. Aquí en casa yo tengo unas mancuernas, estoy más limitado obviamente en peso, tengo 3 pares de mancuernas, tengo una barra, sí tengo suficiente peso, pero estoy más limitado en cuanto a los tipos de ejercicios que puedo hacer. Entonces, hacer ejercicios se vuelve más difícil en ese sentido, ¿no? Porque se vuelve un poco más incómodo, pero sacrificamos incomodidad por, de hecho, sí hacerlo, ¿bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo al gimnasio a lo mejor solo me hacía en total unos 20 minutos de ida y de vuelta, o a lo mejor entre 20 y 30 minutos. Pero cuando de verdad estás en una etapa en la que tienes demasiado trabajo, esos 30 minutos son muy, muy valiosos y para mí lo eran en ese año, porque esos minutos se los podía dedicar a dormir más o a trabajar más, que era lo que estaba haciendo. Entonces, ahí ya te ganas 30 minutos y estos sacrificios se pueden ir acumulando al punto de que ya te ahorras mucho tiempo. Entonces, primer cambio, si yo estuviera en tu lugar, si yo tuviera mucho trabajo, no entrenaría en gimnasio, entrenaría en casa. Sí, no motiva tanto, sí es un poco más incómodo,
pero es un cambio que realmente vale la pena y a lo mejor ya después que el trabajo se ponga un poco menos pesado, pues ya puedes pensar en meterte a un gimnasio, ¿no? Como fue mi caso. Cambio número 2, entrena los días menos pesados. De repente a mí me pasaba que un día de trabajo estaba más pesado de lo que yo esperaba y lo que hacía era simplemente moverlo al siguiente día sin sentir ningún tipo de culpa, porque algunos sienten culpa cuando dicen que van a entrenar y no entrenan, y lo entiendo porque apenas están formando el hábito, pero deberías de ser flexible en cuanto a los días en los que defines que vas a entrenar. Es decir, sí definir que van a ser ciertos días. Aquí te recomiendo, y algo que a mí me servía mucho en esa temporada era elegir los días que yo sabía que iban a ser menos pesados para mí. Casi siempre era un día del fin de semana y otro entre semana. Bien, entonces, por ejemplo, miércoles y sábado. Sí conviene tratar de distribuir los entrenamientos a lo largo de la semana, porque al final de cuentas el entrenamiento es estímulo que le das a tu cuerpo y es esta señal que le dice que el músculo lo debe mantener porque lo estás usando. Entonces, conviene distribuir esta señal para el cuerpo o este estímulo a lo largo de la semana. Pero si no puedes, bien, no pasa nada con que el estímulo se dé tan siquiera. Algo que yo le recomiendo a muchos clientes, que no es lo óptimo para nada, pero si están trabajando mucho, es lo que más constancia y adherencia les va a generar, es decir, es lo que más les va a ayudar a ser constantes, incluso si están trabajando mucho, es que entrenen los fines de semana. Que entrenen los fines de semana. No es lo óptimo para nada, es decir, un sábado y un domingo, si están entrenando 2 veces por semana, por ejemplo. Pero el estímulo se está dando, ¿bien? Y eso ayuda. Están cumpliendo con la base de los resultados, que es la adherencia, la constancia, que sí estén haciendo las cosas. Ok, ¿cuál es el cambio número 3 que yo hice? Bueno, esto no fue un cambio realmente, pero es un cambio que yo haría si estuviera en el lugar de varias personas que me contactan para pedirme ayuda, porque algo que noto mucho es que no tienen realmente un plan para progresar. Bien, hay diferentes formas de progresar, ya dependiendo de qué le convenga a cada persona. Yo les ayudo a mis alumnos cuando entran a Fastborn con este plan, es decir, ellos saben exactamente cómo hacer para no estancarse, tanto en pérdida de grasa como en ganancia de músculo, ganancia de fuerza, pero sobre todo en el entrenamiento. Si tú estás entrenando poco, tienes que centrarte en, ok, ese entrenamiento que es poquito, debe ser intenso y además debes de centrarte en semana a semana, tener cierta progresión y hay diferentes maneras. Puedes progresar mejorando tu técnica, puedes progresar aumentando repeticiones, puedes progresar aumentando peso, puedes progresar cambiando tiempos de descanso, puedes progresar aumentando la cantidad de ejercicio que haces. Hay diferentes maneras de progresar, ¿bien? Entonces, pero si estás entrenando un poquito, céntrate en no siempre hacer lo mismo semana a semana. Y cuando digo no siempre hacer lo mismo, no me refiero a estar cambiando los ejercicios constantemente. De hecho, eso suele ser un error. Más bien me refiero a cargar un poquito más, ¿no? Hacer una repetición más, ¿no? Progresar de la manera en la que tú pienses que pudiera llegar a ser mejor, ¿no? Y te digo, ya eso puede depender de cada caso, pero generalmente, sobre todo cuando estás en casa, la mejor manera es mejorar técnica. Por eso les doy retroalimentación a mis alumnos de cómo están haciendo los ejercicios. Mejorar técnica o aumentar repeticiones, es lo más simple. Mejorar técnica y aumentar repeticiones, porque en casa, si estás entrenando en casa y le vas a hacer caso a estas claves, ¿no? O vas a pasar a entrenar de gimnasio a casa por el poco tiempo que tienes, estás más limitado. Obviamente no puedes estar agregando peso constantemente. Entonces, generalmente estas dos suelen servir mucho. ¿Cuál fue el cambio número 4 que hice? Fue tener entrenamientos más rápidos. Mis rutinas de entrenamiento, por ahí antes a lo mejor duraban como hora y media, incluso tuve etapas en las que estaba entrenando 2 horas entre el cardio y el entrenamiento de fuerza, pasaron a durar 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos. ¿Cómo se hizo esto? No me voy a alargar mucho con esto porque no es el tema del video, pero cómo logré que mis rutinas duraran 30 minutos a 40 minutos con tácticas de intensidad como por ejemplo drop sets. Ahorita también se le están llamando y están habiendo más estudios de algo que llaman myo reps, no sé bien cómo se pronuncia, es MYO reps. Entonces meter mucho de eso, meter biseries, quitar tiempos de descanso. Hay personas que, por ejemplo, calientan con cardio antes de hacer el entrenamiento de fuerza, completamente innecesario. Ahí sirve mucho cargar un poquito peso del ejercicio que estás a punto de hacer y hacer 1 o 2 series. También puede variar dependiendo del ejercicio, pero
básicamente quitar el relleno que le meten muchos entrenadores a sus clientes, que realmente no va a impactar en la rutina y que realmente ni siquiera les va a ayudar a prevenir lesiones. Entonces, bajé los tiempos de descanso, empecé a descansar poquito, sí cargaba menos, el desempeño en el entrenamiento bajó, no estaba cargando lo mismo, haciendo mismas repeticiones, pero me ayudó mucho a compactar el entrenamiento, se hizo muy pequeñito, muy intenso, muy compacto, y eso me ayudó a, de hecho, sí hacerlo, porque es mejor eso a tener las rutinas de hora y media o de 2 horas, yo intentar hacerlas, empujar, de repente obviamente algún día fallar porque no hubiera sido sostenible en la rutina que tenía en ese entonces, y terminarme desanimando y después aflojando y después terminar dejándolo, que eso es algo que le pasa a muchos. Cambio número 5, y eso es muy parecido al pasado, es dejar el perfeccionismo. Mira, justamente hoy me llegó un mensaje de un alumno que está formando el hábito del ejercicio. Él entró porque le costaba mucho trabajo, específicamente eso, por los tiempos también. Y hoy me mandó un mensaje que me dio mucho gusto, te lo voy a dejar por acá, en donde él entrenó 20 minutos y seguramente no hizo todos los ejercicios que tenía planeado hacer, ¿bien? Pero cumplió y no ha parado de cumplir. Si de repente hay días en los que yo sé que no voy a poder completar el entrenamiento, aún así lo hago y entreno 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Y eso era mucho lo que estaba haciendo en ese momento. Ahorita no, mi rutina está un poco más relajada, pero en ese entonces simplemente buscaba hacer lo que podía. Algunos días así pasaba, hacía lo que podía. Ya deja tú por tiempo, a veces incluso por cansancio, entonces, pero terminaba haciéndolo. Entonces eso me ayudaba a no dejarlo, o me ayudó a no dejarlo en esa temporada, que era muy fácil dejarlo por lo complicada que era mi rutina. Entonces, ya después, ¿no? Sin haberlo dejado, sin haber aflojado, ¿no? Cuando las cosas se pusieron un poco más fáciles en cuanto a tiempo, pues simplemente retomé a hacer los entrenamientos normal y fue mucho más fácil porque no lo dejé por completo. ¿Cuál fue la diferencia, en resumen, entre antes, que dependía más del tiempo, y en esa etapa o en ese año, que tenía mucho menos? Que antes la pregunta era, ¿cuál es el entrenamiento con los ejercicios perfectos y cuál es el programa perfecto? ¿Bien? Y después pasó a ser, ¿cómo le puedo hacer para seguir entrenando incluso en la semana más difícil y más complicada y cansada y con menos tiempo? Ahora, nada de esto hubiera sido posible si mi alimentación no hubiera estado en su lugar. Entonces no me voy a hablar con la alimentación porque tampoco es el tema del video, pero es muy importante que siempre tengas a la mano alimentos que sean muy prácticos, muy rápidos, altos en proteína y bajos en calorías. Entonces a lo mejor un día a la semana hacerte el tiempo, no el día completo obviamente, pero sí hacerte un tiempo a la semana para asegurarte de que tu alacena y tu refrigerador están llenos de esos. Me refiero a alimentos que literalmente en 5 minutos o 10 minutos ya los puedes consumir, ya los tienes, ya los comiste y son muy rápidos y aparte están llenos de nutrientes. Todo esto que te he estado platicando terminó convirtiéndose en Fast Burn, que es el sistema que uso para ayudar a hombres de 30 años para arriba a deshacerse de la grasa y poder recuperar su autoestima y su seguridad. Y lo más importante es que puedan mantener esos resultados incluso con una rutina complicada. Si te interesa el sistema, si te interesa que te ayude personalmente a deshacerte de la grasa en un periodo de unos 90 días aproximadamente, mándame mensaje a mi cuenta de Instagram, @SergioGarciaFitness, con la palabra YouTube. Manda así YouTube, mándame mensaje directo y podemos empezar el proceso para revisar tu caso y ver si hace sentido que avancemos y trabajemos juntos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte para el siguiente. Nos vemos en el próximo.